En este video tratamos los temas de las propiedades de la luz y el espectro atómico. Comenzamos con las propiedades de la luz. La luz muestra un comportamiento que es importante para diseñar telescopios y otros instrumentos. Primeramente, la luz se refleja. Si la luz incide sobre una superficie reflectora suave, como un espejo, la dirección de rayo reflejado puede ser calculada si conocemos la forma de la superficie. En el caso de la figura que se muestra aquí a mano derecha, tenemos un espejo y un rayo que está incidiendo sobre ese espejo, y note que debido a que es una superficie suave, el rayo se refleja. El rayo incidente vamos a asumir que es el rayo de la izquierda. Ese rayo incide sobre la superficie y se refleja. El ángulo al cual se refleja respecto a una línea perpendicular a la superficie, que llamamos la normal, va a ser igual al ángulo de incidencia. Esto es conocido como la ley de reflexión. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Y note que esto se utiliza para diseñar telescopios y otros instrumentos. Además de este fenómeno de la reflexión, la luz se refracta o se desvía cuando pasa de un medio transparente a otro. Por ejemplo, cuando pasa del aire a vidrio, del aire a agua, de agua a aire, etc. La luz entonces sufre un cambio en la dirección y veremos, ¿verdad?, en algún momento que sufre también un cambio en la magnitud de su velocidad. En esta figura, el rayo que vamos a considerar incidente, que es el que estoy marcando, que aparece con el número 1, entra a este medio transparente y se refracta. Note que si el rayo hubiese seguido en la misma dirección original, o en la dirección original hubiese seguido esta línea entrecortada, sin embargo el rayo aparece en esta orientación, por lo tanto se ha desviado. La reflexión y la refracción de la luz son propiedades básicas necesarias para el funcionamiento de todos los instrumentos ópticos. Isaac Newton describió un experimento en el que permitió pasar luz del sol a través de un agujero pequeño y luego a través de un prisma. En la figura se muestra el rayo incidente después de haber pasado por ese agujerito, y entonces lo que sucede cuando se refracta al entrar al prisma y luego cuando se vuelve a refractar al salir del prisma, ¿verdad? El prisma es esta figura geométrica triangular hecha de un material transparente. Newton con este experimento encontró que la luz blanca, la luz que viene del sol, es en realidad una mezcla de todos los colores del arco iris. Lo que nosotros percibimos como luz blanca en realidad contiene todos los colores del espectro visible. Así que vamos a mirar un momentito qué es lo que ocurre. El rayo incidente, que es el que está aquí, al entrar por una de las caras del prisma se refracta, se desvía. Y como este rayo de luz blanca básicamente contiene todas las longitudes de onda del visible, se encuentra que los colores se refractan una cantidad distinta. O sea, el color rojo se va a refractar cierta cantidad, se va a desviar cierta cantidad. El color violeta se desvía una cantidad mayor. Y estamos tomando el rojo y el violeta porque son los extremos de este espectro visible. Los demás colores van a caer entre el rojo y el violeta. Y los colores entonces se refractan una cantidad distinta debido a que el ángulo de refracción depende de la longitud de onda de la luz.
Por lo tanto, cada color se refracta a un ángulo distinto y viajan a través de un paso distinto a través del prisma. Dado que cada color se refracta de forma distinta, el efecto final de haberse refractado en el prisma es la separación de estos colores, ¿verdad? De esta luz blanca en los colores que la componen. El color violeta, como mencionamos, se refracta más que el rojo. Y este fenómeno de esta descomposición de la luz blanca en sus colores constituyentes se le conoce como dispersión. Note que hay dos refracciones, una al entrar al prisma y otra cuando los rayos, ¿verdad? La luz sale del prisma. Así que la dispersión va a ocurrir doblemente, dos veces. Si usted entonces toma la luz que sale del prisma y la proyecta en una pantalla, va a observar que los colores que constituyen la luz blanca están alineados uno al lado del otro como si fuese un arco iris. Y aquí se muestra en la parte inferior una figura de ese caso, donde tenemos esta región donde está el violeta, ultravioleta, pasando por el azul, el verde, el amarillo, anaranjado, rojo, hasta aquí cercano al infrarrojo. Y a esto se le conoce como el espectro visible y es un espectro que es continuo. Note que en todas las longitudes de onda se observa emisión de luz. El instrumento que se utiliza para dispersar la luz y formar el espectro es llamado espectrómetro. Así que se aprovecha de este fenómeno de dispersión para separar la luz en sus colores y veremos más adelante que esto nos va a ayudar a entender la estructura atómica de los elementos. Cuando Newton describió las leyes de refracción y dispersión en óptica y observó el espectro solar, él observó una banda continua de colores. Pero en su experimento no había la resolución suficiente para ver si esa banda era realmente continua o si había algunos lugares donde ocurrían bandas oscuras. En 1802, William Wollaston construyó un espectrómetro que incluía un lente para enfocar el espectro en una pantalla. Así que no solamente se dispersaba la luz utilizando, ¿verdad? Algún medio dispersor, sino que se añadía un lente para ver con más detalle ese espectro que se proyectaba en la pantalla. Y con este instrumento, Wollaston observó que los colores no estaban distribuidos uniformemente, sino que había lugares en los que aparecían bandas oscuras. Aquí vemos un ejemplo en la figura que se muestra aquí en la parte inferior derecha, donde se analiza el espectro que viene del Sol y note que hay lugares en donde aparecen unas franjitas o bandas oscuras. Si ampliamos esto un poco, vemos que no es continuo, sino que vamos a ver ciertas bandas verticales oscuras, en algunos casos bastante anchas, que son parte de este espectro. En 1815, Joseph Fraunhofer examinó cuidadosamente el espectro solar y encontró 600 líneas o bandas oscuras. Así que este fenómeno de las bandas oscuras en el espectro del Sol pues fue analizado con mucho detenimiento. También en experimentos realizados en laboratorios, los investigadores encontraron que podrían producirse líneas oscuras similares en los espectros de fuentes de luz artificial.
Lo hicieron pasando su luz a través de varias sustancias aparentemente transparentes, generalmente contenedores con un solo gas en ellos. Así que se realizaron experimentos en donde se colocaba un gas en un envase y se hacía pasar la luz a través de ese envase y notaron que se producían estas líneas oscuras. Estos gases entonces resultaron no ser transparentes en todos los colores. Eran bastante opacos en unas pocas longitudes de onda claramente definidas. Y esa opacidad se muestra en las líneas entonces que son oscuras, ¿verdad? Es decir, opaco es decir que absorbe la radiación y los gases estaban absorbiendo radiación a ciertas longitudes de onda específicas. Así que algo en cada gas tenía que estar absorbiendo solo unos pocos colores de luz y no otros. Así que surge la pregunta de por qué los gases absorben ciertas longitudes de onda y otras no. Y también que cada gas absorbe, ¿verdad? De sustancias distintas, absorben a distintas longitudes de onda. Todos los gases estudiados hicieron esto, pero cada elemento diferente absorbió un conjunto diferente de colores y por lo tanto mostró diferentes líneas oscuras. Así que vemos que donde aparecen estas bandas oscuras depende de la sustancia que forma estos gases. Quedó claro entonces que ciertas líneas del espectro van con ciertos elementos. O sea que se crea como una especie de huella espectroscópica con la cual podríamos identificar ciertos elementos que están en forma gaseosa. ¿Qué pasaría si en cambio en lugar de tener un gas frío, calentáramos los mismos gases tenues hasta que estuvieran lo suficientemente calientes para brillar con su propia luz? Así que ahora lo que vamos es a calentar los gases que estuvieron absorbiendo esas distintas longitudes de onda y dejaban pasar otras. Si estos gases se calientan, y note que dice la palabra tenue, quiere decir que son de baja densidad. Pues cuando estos gases se calentaron, un espectrómetro no mostró espectro continuo, sino varias líneas brillantes separadas. Así que el tipo de espectro, si le podemos llamar así, que producía que producían estos gases tenues calientes, consistía de un fondo que es oscuro, ¿verdad? Un fondo negro, y de algunas longitudes de onda que estaban presentes. Quiere decir que ese gas caliente estaba emitiendo solo en las longitudes de onda que aparecían en esta pantalla, ¿verdad? En el espectro que se está mostrando. Así que estos gases calientes emiten luz solo a determinadas longitudes de onda o colores específicos. Note que cuando están fríos y se incide luz sobre ellos, se observa que absorben luz a ciertas longitudes de onda o colores específicos, y cuando se calientan, el fenómeno inverso ocurre, que estos gases emiten a determinadas longitudes de onda o colores específicos. Cuando se continúa entonces con la experimentación y se utiliza el gas hidrógeno puro, ¿verdad? Solamente este elemento presente en el gas emitiría un patrón de colores característico de hidrógeno. Vamos a ver. Cuando era sodio puro, se emitía un patrón diferente. Y si entonces se mezclaban hidrógeno y sodio, el patrón observado es el conjunto de las líneas, ¿verdad? Emitidas por cada uno de los elementos.
Algo que resulta bien interesante es que los colores que emitieron los gases cuando fueron calentados eran los mismos colores que los que habían absorbido cuando una fuente continua de luz los estaba irradiando. O sea que un gas tenue va a absorber radiación y la va a emitir en las mismas longitudes de onda. Esto llevó entonces a los científicos a considerar que las diferentes sustancias mostraban huellas espectrales distintivas por las cuales se podía detectar su presencia. El ver estas líneas del espectro básicamente identifica a la sustancia. Y analizando entonces un espectro que nos llega de algún cuerpo celeste, si nosotros dispersamos la luz y buscamos esas huellas espectrales, vamos a poder identificar algunos elementos que contiene ese objeto. Así que el patrón único de colores para cada tipo de átomo, su espectro, puede ayudarnos a identificar qué elemento o elementos están presentes en un gas. Y aquí vemos varios ejemplos. El primer caso es el espectro continuo. Si uno tiene entonces un gas que contiene sodio y es tenue, un gas es sodio gaseoso, uno observa ciertas líneas espectrales características, líneas de emisión. Si miramos el espectro de hidrógeno, observamos que emiten otras longitudes de onda, por lo tanto, su espectro de emisión es diferente al de sodio. Si ahora miramos calcio, vemos que el espectro es distinto a los primeros dos. Y finalmente mercurio, pues vemos que ese grupo de líneas pues es diferente. Por lo tanto, uno identificando las distintas líneas puede identificar la sustancia que está emitiendo las mismas. Así que vamos a repasar algunos detalles sobre los espectros. Y vamos a clasificar los espectros en tres clases. Primero, el espectro continuo, que es el que vemos, en el cual vemos la banda de colores completa. Este espectro se obtiene al calentar sólidos, líquidos y gases de alta densidad. Estos emiten luz con un espectro de longitudes de onda continuos. Note que va a ser emitido por sólidos, líquidos y gases de alta densidad que están, ¿verdad? Calientes y están emitiendo su propia luz. El espectro de emisión, que es aquel donde el fondo es negro y se observan ciertas longitudes de onda en la cual se emite radiación, se consigue al calentar gases rarificados o de baja densidad. Así que el espectro no va a ser continuo, sino que estos gases emiten luz a longitudes de onda específicas. Este espectro de emisión es la huella digital del elemento que está en ese gas o que constituye el gas. Y tenemos finalmente el espectro de absorción, donde vemos ciertas bandas oscuras ¿verdad? Que están interrumpiendo lo que sería un espectro continuo. Y esta se obtiene cuando luz con espectro continuo, la luz de un objeto caliente denso, pasa a través de un gas rarificado, un gas de baja densidad. Y entonces se van a observar estas líneas oscuras en el espectro. Estas corresponden a longitudes de onda donde normalmente el gas emite, pero en este caso, porque el gas está frío, el gas está absorbiendo en esas longitudes de onda. Así que este sería el espectro de absorción. Note que para el caso de hidrógeno, si uno compara el espectro de emisión con el espectro de absorción, vemos que las líneas de emisión coinciden con las líneas de absorción. El hidrógeno emite
a esta longitud de onda en rojo, pues cuando está en absorción va a absorber a esa misma longitud de onda. Lo mismo aquí en el verde acercándonos al azul, aquí en el azul y finalmente en el violeta. Así que las longitudes de onda de la luz están asociadas a energías. Así que en cierta forma esto nos está diciendo que los átomos absorben radiación de forma discreta, ¿verdad? Solamente a ciertas energías y también emiten a ciertas energías. En el caso de los gases de baja densidad, estamos asumiendo que la luz es emitida o absorbida por átomos individuales, de que no hay interacciones entre los átomos porque la densidad es tan baja que para efectos prácticos, ¿verdad? Los átomos no sienten la influencia de los átomos vecinos. Por lo tanto, el espectro de emisión y absorción se considera como si fuese de los átomos individuales. Esto no va a ser cierto si tenemos un gas de alta densidad, porque ahí las interacciones entre los átomos pues es más fuerte y esa sí va a afectar lo que observamos en los espectros. Así que el espectro de emisión y absorción sirve de clave para entender la estructura de los átomos y en el caso, ¿verdad?, de los objetos estelares astronómicos nos va a permitir identificar algunos elementos presentes debido a que esas líneas de emisión y absorción pueden ser identificadas con elementos que conocemos acá en la Tierra. Volviendo al caso del Sol, las líneas espectrales en el espectro solar dan evidencia de ciertos elementos químicos que están entre nosotros y el Sol, que absorben esas longitudes de onda de la luz solar. Cuando vemos este espectro del Sol, sabemos que entre la fuente de emisión y nosotros habrá alguna sustancia que absorba la radiación que no vemos en este espectro. Pero debido a que el espacio entre nosotros y el Sol está bastante vacío, los astrónomos se dieron cuenta de que los átomos que absorben deben estar en una atmósfera bien delgada de gas más frío alrededor del Sol. Así que esas líneas de absorción no es de sustancias que se encuentran lejanas al Sol, sino que están en la misma atmósfera del Sol y que están en una capa densa que es más fría que, ¿verdad?, más cercano a la superficie del Sol. Y esta atmósfera exterior no es tan diferente del resto del Sol, simplemente está más fría y más delgada. Por lo tanto, podemos usar lo que aprendemos acerca de su composición como un indicador de lo que está hecho todo el Sol. Si nos damos cuenta de qué elementos están presentes en esa atmósfera solar, pues podemos tener una idea de los elementos que están presentes en el Sol.